continuación tenemos el foro Políticas Gubernamentales ante la Migración. Nos va a moderar Iliana Monterroso de Flaxo, Guatemala, y les pediría que estén en la mesa principal siempre el excelentísimo embajador, el señor Eric Maldonado, el doctor René Centeno. Creo que viene alguien en representación del maestro Salvador, el licenciado Alejandro Martínez y el licenciado René Pineda Sagastume, de la Dirección General de Migración y Extranjería de Honduras. Gracias. Buenos días tengan todos y todas. En lo que los colegas terminan de hacer los arreglos de comunicación correspondientes, yo les doy la bienvenida al primer foro de este seminario titulado Públicas Gubernamentales ante la Migración. Es para mí un honor presentarles a los ponentes que nos acompañarán en este foro, iniciando con el excelentísimo señor embajador, licenciado Eric Maldonado. El licenciado Maldonado es abogado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad Rafael Landívar, con estudios de maestría en Derechos Humanos por la misma universidad. El doctor René Martín Centeno Quintero es subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, originario de Mazatlán, Sinaloa. El doctor Centeno es licenciado en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría en Demografía del Colegio de México, un doctorado en Sociología y Demografía de la Universidad de Texas Austin y un postdoctorado en Demografía por la Universidad de Pensilvania. Fue secretario general académico del COLEF, profesor titular también en el COLEF, director ejecutivo del Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California en San Diego, director del área de Economía y Desarrollo. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas, presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, con categoría de profesor titular del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, premio a la labor docente y de investigación también por el Tecnológico de Monterrey. Es miembro de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores de México. Nos acompañan también el licenciado Alejandro Martínez. El licenciado Alejandro Martínez es agregado de Asuntos Migratorios para Centroamérica del Instituto Nacional de Migración de México, con 4 años de experiencia. Su puesto anterior fue en la Coordinación de Control, Verificación y Regulación Migratoria. Y como último ponente de la mesa tenemos al coronel licenciado René Pineda Sagastume. El licenciado Sagastume está en la honrosa situación de retiro. Fue comandante de grandes unidades e instructor invitado en la Escuela de las Américas, egresado del Colegio de Defensa Nacional de Honduras. Entonces, con esta introducción les dejo con el excelentísimo señor licenciado Eric Maldonado. Muchas gracias. Primero, antes de presentar o hacer la presentación en láminas, ¿cuál es la perspectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores en su calidad de ejecutor de la política exterior del Estado de Guatemala en materia migratoria? Primero nos corresponde crear los mecanismos necesarios y suficientes para la atención del guatemalteco en el exterior, pero también generar las políticas desde nuestra competencia, precisamente para lo que les comentaba hace un momento. Evitar que las condiciones que posibilitan la migración o que obligan a la migración se generen, reconociendo la migración como un derecho, tanto el derecho a migrar como el derecho a no migrar. Posibilitar que toda la migración sea voluntaria, es decir, extirpar del todo las condiciones que forzan a la migración, que van desde la excesiva concentración de riquezas que ya le comentaba, la falta de acceso a oportunidades, el grave problema de la falta de empleo
nuevos elementos que se han vinculado al fenómeno migratorio en los últimos años. Uno de ellos, los desastres naturales. Hoy por hoy los desastres naturales, y particularmente a partir del año 98 con el huracán Mitch, principalmente en Honduras y Nicaragua, ha sido una nueva causa de migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos de América. Y otros elementos como la violencia. Si la violencia política en la década de los 70 y 80 fue un motor de la migración, hoy lo es también la violencia social que se vive en nuestros países. Pero por otra parte, hacer énfasis en el derecho a migrar, reconocer que la migración, como ya lo decía alguno de mis antecesores, es un derecho, una migración no forzada que derive de la voluntad expresa que tenga la persona para decidir trasladarse de un sitio a otro. Obviamente la migración hoy por hoy es de carácter eminentemente económico, y el guatemalteco que migra lo hace por razones de voluntad de crecimiento en sus capacidades económicas. El migrante guatemalteco no lo hace con el fin de delinquir. Por el contrario, posiblemente le hubiera sido más fácil quedar en Guatemala y dedicarse a alguna actividad delictiva, y ha preferido asumir los compromisos, asumir los esfuerzos y sobre todo los riesgos que implica la migración, y con ello obviamente extraerse de una actividad ilícita y dedicarse a una actividad posiblemente mejor remunerada en Guatemala, que le permita la generación de los recursos necesarios para su subsistencia. Es decir, para nosotros, para la Cancillería, el problema derivado de la migración debe de enfocarse en una perspectiva de los derechos humanos. La migración por sí no es un problema, es un fenómeno con muchas aristas, pero que ha generado lamentablemente en los últimos años una serie de problemas conexos con la migración, particularmente la violencia, que es elevada, y para nadie es un secreto, hoy por hoy para el guatemalteco migrar hacia los Estados Unidos de América a través de México es mucho más peligroso de lo que era hace 8 o 10 meses. Y la dinámica de la migración es variable y ha cambiado en nuestros propios ojos. Si hace un año hablábamos de extorsiones, de secuestros, de chantaje, hoy hablamos de asesinatos y de violencia al más brutal nivel. Lo vamos a conversar más adelante. Quería hacer este tipo de preámbulo antes de entrar un poco a explicarles cuáles son las acciones que nosotros desde la perspectiva de Cancillería realizamos para cumplir ese fin fundamental, que es la asistencia, auxilio, atención y protección consular del guatemalteco en el exterior. No nos perdamos, como Cancillería es eso lo que nos corresponde, generar los mecanismos necesarios para una vida digna de los guatemaltecos en el exterior, insisto, mediante su asistencia, atención, protección y auxilio a través de la red consular guatemalteca en el exterior. ¿Cómo se integra la red consular guatemalteca en el exterior? 25 oficinas consulares, 37 secciones consulares y 112 consulados honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Particularmente que nuestras autoridades consulares son prácticamente los oídos y los ojos del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior. 25 oficinas consulares. En el año 2007, cuando asume el actual gobierno, hago la aclaración, yo soy funcionario de carrera, de Estado, que sirvo actualmente al gobierno, y reconozco los esfuerzos que en estos 4 años se han hecho precisamente para el fortalecimiento de la red consular. Al iniciar el año 2008 habían 19 oficinas consulares. En los últimos años se han abierto 3 en los Estados Unidos mexicanos, estamos próximos a abrir la 4ª, y una en los Estados Unidos de América. Ha cambiado la dinámica notablemente del servicio consular guatemalteco en el exterior. Lo que históricamente fue un servicio consular enfocado a la protección, a la promoción, de las inversiones, a la promoción de la cultura, a la promoción del turismo, ha hecho que estas circunstancias o estos hechos pasen a un segundo plano, no porque lo querramos, sino porque la dinámica nos ha obligado. Hoy nuestras funciones consulares se centran fundamentalmente en la atención migratoria. Se abrieron 3 nuevas oficinas en lo que va en 2010 y lo que da 2011, la última en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Reconocer la importancia que para el fortalecimiento y la ampliación de nuestra red consular tiene la voluntad política de los estados receptores. Afortunadamente hemos visto muy buena voluntad política por parte de los estados federados en México, particularmente en Chiapas y en Oaxaca. Lamentablemente no puedo decir lo mismo a nivel federal y a nivel de algunas autoridades estatales en otros ámbitos.
pero reconocemos principalmente los esfuerzos del gobierno del Estado de Chiapas. En gran medida nos permitieron la apertura en Tuxtla Gutiérrez en el pasado mes de abril. Vamos a abrir, y esto pues ya está prácticamente instalado en el presente mes de junio posiblemente, o si no, primera semana de julio, un nuevo consulado en Oaxaca para que atienda la dinámica migratoria en estas regiones. Para nadie es un secreto que la migración de guatemaltecos es variable. En un principio era eminentemente por el estado de Chiapas y sus estados los estados fronterizos de Chiapas con Guatemala, Huehuetenango, San Marcos. A partir de la interrupción en 2005 a raíz del huracán Stan, la dinámica de la migración se modificó, se fue principalmente a la franja transversal del norte y al norte del Petén. Hubo nuevos flujos migratorios, nuevos espacios migratorios, principalmente en el estado de Tabasco. Es inminente el retorno del tren, es inminente la reactivación desde Chiapas, desde Tapachula, ya no desde Arriaga, y por lo tanto se hace necesario el fortalecimiento de la red consular. Es muy importante, o son muy importantes los esfuerzos que hagamos coordinados con otros gobiernos. Los últimos consulados que se han abierto principalmente en Acayucan y en Arriaga, Chiapas, Acayucan, Veracruz, por parte del Estado de Guatemala, han sido compartidos con el gobierno de El Salvador. Es fundamental que establezcamos mecanismos coordinados a nivel regional de atención migratoria, porque es la única forma como vamos a lograr potencializar nuestros esfuerzos y nuestros recursos, que para nadie es un secreto, lamentablemente son limitados. Tenemos 25 oficinas consulares, 11 de ellas en Estados Unidos de América, 11 de ellas en México, luego las demás una en Canadá, principalmente para asistencia en Montreal a los guatemaltecos trabajadores, otro en Belice, Vete Viejo, y otro en San Pedro Sula, Honduras, con un carácter migratorio y también de carácter comercial. 37 secciones consulares en embajadas y 112 consulados honorarios, los cuales juegan un papel fundamental. Cito a modo de ejemplo nuestros consulados en Guadalajara y en Tabasco, particularmente Villahermosa, Estado de Tabasco, que están siendo un mecanismo fundamental para la seguridad de los guatemaltecos. Pasaríamos a la siguiente. Nuestras actuaciones consulares prácticamente llegaron a los 400,000 guatemaltecos en el año 2010, y la dinámica es que vamos a alcanzar un número similar en el presente año 2011. Más allá del elemento cuantitativo, la calidad del servicio. Podemos decir con satisfacción, y para ello ustedes, la sociedad civil y los sectores académicos, juegan un papel importantísimo en la evaluación y en el apoyo a nuestras gestiones consulares. Hemos alcanzado que el 25% de los guatemaltecos en el exterior hayan tenido la confianza suficiente para acercarse a nuestras autoridades consulares. ¿Qué hacen nuestros consulados? ¿Cuál es la función de nuestros consulados? Obviamente existe un criterio diferenciado en Estados Unidos de América respecto a México. En el caso de Estados Unidos de América, nuestros consulados particularmente se centran, ya lo vamos a ver más adelante, en la documentación consular, mientras que en México es más bien una asistencia, un auxilio, una protección ante las eventuales circunstancias en las cuales ellos se hayan encontrado en dicho territorio. Lo decía, hace un año hablábamos de extorsiones, de chantajes, particularmente por parte de bandas del crimen organizado transnacional, en menor medida por sectores a nivel medio y bajo de las entidades del Estado, particularmente el Instituto Nacional de Migración. Hoy, lamentablemente, la amenaza es mayor y estamos hablando de asesinatos, secuestro, extorsión y muerte. 72 migrantes en México fueron asesinados en agosto del año 2010, una brutalidad que atacó de frente y que cambió totalmente la percepción del fenómeno migratorio guatemalteco. Lamentablemente 13 guatemaltecos al menos fueron asesinados durante dicha masacre, y al menos 2 guatemaltecos se encontrarían dentro de las masacres masivas que se han sucedido en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Durango, y lamentablemente, bueno, tenemos conocimiento que ya en Nuevo León también se encontraron fosas de estas brutales masacres, en la cual al menos 2 guatemaltecos habrían sido identificados. Las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores es que es un número considerable. Vamos a ser muy prudentes siempre en el manejo de las cifras, pero tenemos un alto riesgo, un temor fundado que el número de guatemaltecos asesinados en México en marzo y abril pudiera ser mucho mayor.
Les decía, principalmente la actividad consular se centra en gestiones de documentación, es decir, la emisión de los documentos necesarios para que el guatemalteco pueda identificarse en el exterior, particularmente a través del pasaporte y la tarjeta de identificación consular. Esta constituye un mecanismo a través del cual los guatemaltecos obtienen un segundo documento de identificación en el exterior que junto al pasaporte les permite obtener ciertos servicios, particularmente apertura de cuentas bancarias, ciertos envíos de dinero y en algunos casos hasta obtención de licencia a conducir. En el año 2010 cerramos prácticamente con 100.000 tarjetas consulares emitidas, lo cual corresponde a un gran esfuerzo. En el tema de protección, vemos que fueron aproximadamente 85.000 guatemaltecos. Esa protección implica no solo la atención inmediata, sino las gestiones ante las autoridades receptoras para garantizar sus derechos. Lamentablemente en el año 2010 y en lo que va en el año 2011, además de las brutalidades de las acciones del crimen organizado transnacional que ya les comentaba, se da una dinámica bastante fuerte de operativos por parte del Instituto Nacional de Migración. No voy a ser yo quien emita juicio de valor respecto a ellos. De lo que sí puedo decir es de que han sido operativos voluminosos, que por lo menos en el año 2011 ya en un caso ascendieron a más de 500 migrantes que fueron detenidos, utilizando los términos que para nosotros son convenientes, rescatados según las autoridades mexicanas en el estado de Chiapas, particularmente en Tuxtla Gutiérrez. Hubo también un operativo masivo en Puebla, en otros lugares, en otras latitudes. En algunos casos estos operativos pueden evitar un riesgo mayor de asesinatos, pero en otros también son causal de violación de derechos. Y en un menor porcentaje la asistencia de atención, que fueron 25.000 casos. El crecimiento anual de nuestra actividad consular es proporcional también al crecimiento proporcional de la migración hacia los Estados Unidos de América a través del territorio mexicano. Según estimaciones de Cancillería, serían aproximadamente 55.000 guatemaltecos los que anualmente estarían buscando trasladarse vía terrestre hacia los Estados Unidos de América. En un alto porcentaje no llegan. El número de guatemaltecos que son deportados, que son retornados después de un mecanismo de traslado, según las autoridades mexicanas y su terminología, asegurados y trasladados o repatriados, son de aproximadamente 30.000. Aproximadamente 30.000 guatemaltecos son retornados vía terrestre desde México, un número dolorosamente similar al de guatemaltecos que son retornados vía aérea desde los Estados Unidos de América, que rondó los 29.000 en el pasado 2010. Vemos que en el caso del presente año ya son 168 gestiones o actividades consulares, lo cual nos hace pensar que la dinámica va a ser similar a lo que tuvimos durante el año 2010 en la cantidad de guatemaltecos atendidos. ¿Qué hace Cancillería? Además del ordinario, además de las gestiones del fortalecimiento de nuestra red consular, creo que parte del éxito ha sido respetar la institucionalidad de los funcionarios de carrera en el exterior. En Estados Unidos de América son 11 cónsules, los 11 cónsules son de carrera, es decir, los 11 cónsules estaban al servicio de Cancillería antes que asumiera el actual gobierno. En Estados Unidos de América no hubo ningún nombramiento político, y creo que eso es de reconocer de un funcionario consular, y eso es muy meritorio. Ascendidos desde vicecónsules, otros recibieron una rotación a lo interno en Estados Unidos, otros permanecen en su cargo, pero creo que es de reconocer que los funcionarios de carrera en la actividad consular juegan un papel fundamental. Y lo mismo sucedió en un altísimo porcentaje en México, donde han sido funcionarios de casa, como les llamamos, quienes han logrado permanecer. Uno de los programas o los mecanismos que a nuestro juicio, yo puedo dar fe de ello porque participé desde su inicio estando en la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, es el programa Asistencia a Justicia Global. Una de las críticas históricas al Estado de Guatemala, y con mucha razón, era que no prestaban una asistencia jurídica al guatemalteco en los Estados Unidos de América. A partir del 2008 se estableció este mecanismo, se hizo un proceso de selección en los Estados Unidos de América, que nos llevó a, después de la evaluación de aproximadamente 12 expedientes, a la selección de la Oficina de Abogados Chávez y de León, con sedes por un lado en Pasadena, Chávez, de León en Miami, Florida,
para la provisión a los guatemaltecos de un servicio, de un mecanismo de asistencia y asesoría inmediata en materia legal. Esto obviamente nos ha permitido casos paradigmáticos, inclusive hemos tenido 2 casos que han llegado, han sido casos de devolución de menores a sus madres, el caso de María Luis en Nebraska y el caso de Encarnación Baile en Missouri, que se han convertido en jurisprudencia a nivel estatal porque han generado revocaciones de sentencias que separaron a hijos de sus madres y que han sido jurisprudencia a nivel estatal porque han llegado a nivel de Corte Superior de Justicia en sus respectivos estados. Han sido más de 3.000 los casos atendidos, han sido objeto este programa de muchas críticas, particularmente de los guatemaltecos, lamentablemente, que viven de eso, de expoliación, de explotación a nuestros connacionales con fines eminentemente de lucro. Nuestra oficina, nuestro mecanismo de programa de asistencia legal justicia global tiene 2 grandes vertientes. Primero, es prestado directamente a los consulados, pero segundo, a través de un sistema de internet. Ustedes pueden ingresar a la página www.palmigua.com. Es la página legal a través de la cual los guatemaltecos ingresan y nos han permitido dar en 3 años aproximadamente 3.000 soluciones, insisto, algunos de ellos a nivel de jurisprudencia. Y de una u otra manera hemos abstraído también al migrante de las garras de las personas inescrupulosas que por llenar un formulario cobran $80, que por dar una asesoría inmediata cobran $250 en casos en los cuales los guatemaltecos no tienen posibilidad de permanecer en los Estados Unidos de América. Inclusive creo que parte del éxito es decir al guatemalteco: mira, tu caso definitivamente no tiene posibilidad de prosperar, no tiene los mecanismos legales suficientes, y dar la asesoría para evitar ser detenido y para saber cómo actuar. La crítica ha sido es que los abogados nos dicen que no nos van a ayudar, que no nos pueden ayudar, que no pueden ir a las cortes. Es simplemente no generar falsas expectativas y realmente darle los elementos jurídicos suficientes a los guatemaltecos de cómo actuar. Estamos muy satisfechos con el programa Asistencia Justicia Global y esperemos en los próximos años estarlo ampliando a Honduras y a El Salvador. Nos hemos reunido al más alto nivel con las autoridades hondureñas, quienes ya han asumido el compromiso de establecer este mecanismo coordinado. Bueno, de esto ya les platico un poco, los programas que presta el Plan de Justicia Global, y por favor, ustedes, la academia y la sociedad civil juegan un papel fundamental en la fiscalización, pero también en el apoyo para la diversidad o para la generalización, diversificación de este mecanismo de asistencia legal. Aquí vemos el total de guatemaltecos beneficiados, que alcanzó casi los 2.000 en el año 2010 y como les decía son casi 3.000 en estos 4 años. Pasaríamos al siguiente. El programa de videoconferencias uniendo a la gente. Resulta que cuando íbamos a Cancillería, los mecanismos de comunicación entre Cancillería y sus consulados y entre los consulados se hacía estrictamente por la vía telefónica con muchas limitaciones. El año 2009, que fue un poquito más holgado económicamente que lo que fue 2010 y lo que estaba haciendo 2011, nos permitió la adquisición del equipo necesario para que Cancillería cuente a partir de 2009 en todas sus oficinas consulares con un sistema de videoconferencia que permita la comunicación inmediata entre los consulados, entre sí, los 11 consulados en Estados Unidos de América, los consulados con planta central, pero además dar un servicio adicional, uniendo a la gente, que nos ha permitido videoconferencias en los cuales familias que llevan más de 10, 12 años de no ver a sus guatemaltecos caídos hacia Estados Unidos de América, lo puedan hacer a través del sistema de videoconferencia. Si bien las tecnologías han avanzado, existe el sistema de Skype, existen otros mecanismos avanzados, pero ser realistas de la dinámica y de la naturaleza de nuestros connacionales que no siempre cuenta con un servicio de internet y que han conocido del servicio de videoconferencias a través del consulado, se han acercado a nosotros y han logrado ver a sus familiares, lo cual para nosotros estamos cumpliendo con uno de los propósitos fundamentales de la red consular, que es evitar la desvinculación cultural y familiar, el desarraigo familiar de nuestros guatemaltecos.
Para nadie es un secreto los dos elementos o efectos negativos de la migración, más allá de los positivos que puede generar, son fundamentalmente desarraigo cultural y desarraigo familiar. Creo que en algo estamos contribuyendo a evitar estos males efectos a través de nuestro sistema de videoconferencias. Fondo de repatriación para guatemaltecos fallecidos en el exterior y personas en estado de vulnerabilidad. Es lamentablemente el más exitoso de los programas de Cancillería. Y digo lamentablemente porque se trata de guatemaltecos fallecidos, ya sea por motivos ajenos al fenómeno migratorio o vinculados a él, que son repatriados a Guatemala a través de un mecanismo ordenado, igualmente también de personas vulnerables. Lamentablemente este mecanismo se tuvo que poner en marcha en el año 2007, la entonces viceministra Marta Altolaguirre, estamos hablando de un gobierno anterior, con su servidor, fuimos los responsables de generar esta dinámica, de establecer un mecanismo que lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, lamentablemente ha sido exitoso y ha ido creciendo progresivamente. En el año 2010 fueron casi los 3.000 guatemaltecos que fueron repatriados, algunos de ellos fallecieron en el desierto o víctimas de accidentes, en algunos casos laborales, o de enfermedades de gravedad terminales que nos obligaron a repatriarlos. El mecanismo ha ido creciendo vertiginosamente, nos damos cuenta de la situación de alta vulnerabilidad en la cual se encuentran los guatemaltecos. Pasaríamos a la siguiente. No, esta está bien, la de la gráfica. Nos damos cuenta cómo casi llegamos, cómo superamos los 238 guatemaltecos fallecidos y 42 vulnerables, nos da 280, casi 300. La dinámica nos hace pensar que serán 300 guatemaltecos fallecidos los que serán retornados hacia Guatemala desde los Estados Unidos de América, y lamentablemente ahora también desde México. Este mismo mecanismo fue el que utilizamos para repatriar a los 13 cadáveres de guatemaltecos brutalmente asesinados en el estado de Tamaulipas. ¿Cuál es la dinámica? Se les paga la totalidad o un alto porcentaje de su transporte vía aérea y la totalidad de su transporte vía terrestre desde la ciudad de Guatemala hasta su lugar de origen. Son dramas, son tragedias humanas, lo hemos visto, el caso de las personas que fallecieron en el incendio en Nueva York, las personas que fueron encontradas en el desierto en Arizona, ver cómo en el espacio en el cual vienen los cuerpos, que es Convex, a un costado del Aeropuerto Internacional Aurora, se acuerpan, se aglutinan. No hablemos de las familias, las comunidades enteras que vienen a traer a sus guatemaltecos repatriados son muestras de mucho dolor, de mucha dificultad, y que obviamente nos obligan a fortalecer nuestra red consular, pero también a exigir a los estados receptores y de tránsito de migrantes mecanismos y medidas necesarias para evitar la muerte de guatemaltecos en el exterior. Firmamos el pasado, ¿qué fue, Amanda? El pasado miércoles nos salimos literalmente a la conferencia de seguridad para firmar con CAIN el mecanismo de repatriación de guatemaltecos menores de edad no acompañados desde Estados Unidos de América. Lamentablemente el número de guatemaltecos que está viajando menores de edad no acompañados es cada vez mayor. En el presente año ya son más de 150 los que han sido deportados desde los Estados Unidos de América. Al hablar nosotros de menores no acompañados, son menores de edad de 18 años. Muchos de ellos lo que buscan es una reunificación familiar, lo que buscan es a sus padres, a su padre, a su madre, que en diferentes periodos se trasladaron hacia los Estados Unidos de América, y hemos establecido con CAIN un mecanismo ordenado para garantizar que desde el momento en el cual se da la detención y la vinculación consular hasta el momento de la devolución a sus familiares, cuando proceda, o si no, a través de la Procuraduría General de la Nación, con la entidad que corresponda, existe un mecanismo coordinado sobre el cual podemos desarrollar y podemos platicarlo a fondo. La repatriación o recepción de guatemaltecos deportados, que lamentablemente, ya se los comentaba, va en aumento. En el año 2011 casi superamos ya los 14.000 vía aérea de los Estados Unidos de América. Estaremos por llegar a también 15.000 vía terrestres de los Estados Unidos mexicanos. Lo hemos manifestado. Nuestra preocupación en el caso de los Estados Unidos mexicanos es la falta de notificación consular que se le está dando a nuestros consulados. Como Cancillería estamos haciendo esfuerzos realmente muy grandes para fortalecer y ampliar nuestra red consular en México, pero es fundamental que para que dicha gestión
sea eficiente, necesitamos saber, necesitamos que nuestras autoridades consulares sepan de cada detención, de cada hallazgo que se da de un guatemalteco en México. De nada nos sirve saber que guatemaltecos han sido detenidos cuando ya están en Guatemala, cuando ya han sido repatriados, si perdimos la oportunidad de brindarles asistencia inmediata, de ver alguna posibilidad de permanecer en territorio mexicano a través de un mecanismo de asilo, de refugio o cualquier otra forma de legalización, o en el último de los casos darles un acompañamiento más cercano y digno en su repatriación a territorio guatemalteco. Los consulados móviles, resulta, les decía, son 11 consulados guatemaltecos en los Estados Unidos de América. Estos consulados se encuentran distribuidos en 10 estados. California tiene 2 consulados, San Francisco y Los Ángeles, pero es fundamental desplazarnos a aquellos sitios en donde hay gran concentración de guatemaltecos, donde el Estado no ha logrado llegar con un consulado de sede y en la cual existen requerimientos. Para nadie es un secreto que para los guatemaltecos viajar desde su lugar de origen a donde se ubica el consulado implica gastos, implica pérdidas económicas y sobre todo el riesgo de ser detenido. Entonces el mecanismo de los consulados móviles consiste en que los consulados de sede un fin de semana, cada mes, se trasladan todos hacia un lugar donde hay una concentración considerable de guatemaltecos a brindar los mismos servicios. Documentación, emisión de pasaportes, tarjetas consulares, ahora va a ser próximamente el DPI, certificaciones de nacimiento, de función, matrimonio, obviamente la asistencia legal necesaria, etc. Prácticamente un fin de semana, todos los meses, los consulados, los 11 consulados se trasladan a un sitio. Llegamos a los 130 consulados en el año 2010, fueron más de 130, 128 fueron en el año 2010 y esperemos llegar a 135 en el año 2011. Más de 100.000 guatemaltecos fueron atendidos dentro de estos consulados móviles, lo cual nos permite ver la necesidad también y evaluar aquellos sitios donde es necesaria la apertura de un consulado de carrera. Hoy por hoy es urgente la apertura de consulados en Carolina del Norte, particularmente en Charlotte, donde si bien contamos con un cónsul honorario de lujo, nos reunimos la semana pasada con él, es urgente la apertura de un consulado y estamos próximos, dependiendo si se da la soñada ampliación presupuestaria, la apertura, ya están los mecanismos creados para la apertura de un consulado en McAllen, Texas, área fronteriza, precisamente con Reynosa, Tamaulipas. Necesitamos fortalecer el área y dependiendo, insisto, si el Congreso nos aprueba nuestra ampliación presupuestaria, tendremos los $40,000 que para Cancillería implicará la apertura de un consulado en McAllen, Texas. Ya les decía, el fortalecimiento de nuestra red consular, vamos a abrir ahorita en junio o más tarde la primera semana de julio en Oaxaca. Ha sido fundamental la apertura por parte de la gobernación local. De hecho, va a ser un sitio destinado por la gobernación donde se va a ubicar el consulado. Algo similar sucedió en Tuxtla Gutiérrez, los esfuerzos en Acayucan, Veracruz y Arriaga, Chiapas. Insisto, este esfuerzo debe ir de la mano con la facilitación por parte de las autoridades locales para el funcionamiento y para las actividades de nuestros cónsules. Nos preocupó mucho en su momento, y lo platicamos al Instituto Nacional de Migración, una serie de restricciones que se estaban poniendo por parte de las autoridades migratorias para el ingreso de computadoras, de celulares, etcétera, de nuestros cónsules al lugar, a la estación migratoria siglo XXI en Chiapas, donde se concentran todos los guatemaltecos que son repatriados, y entiendo que ya hubo una respuesta positiva. Parte, o en gran medida, un altísimo porcentaje de nuestra eficacia en la red consular consiste precisamente en el fortalecimiento y la apertura que encontremos por parte de las autoridades locales. Descentralización de los servicios del migrante, esto está más vinculado a campañas preventivas que estamos comenzando a realizar. Lo comentaba al inicio, nuestra función como Cancillería, lamentablemente, en muchos casos es reactiva ante un fenómeno que nos está superando, pero podemos decir con satisfacción que los servicios de atención al migrante se están descentralizando. En el año 2010 abrimos una delegación migratoria de Cancillería en Jutiapa, abrimos ya en el 2011 una en Quetzaltenango, la segunda y la tercera que se vinieron a añadir a la de Huehuetenango. Buscamos en la medida de lo posible descentralizar la situación y la atención migratoria, y es fundamental el acompañamiento que ustedes como sociedad civil y como academia hagan a estos procesos.
Pasaríamos. El trabajo coordinado con la comunidad guatemalteca es fundamental. Creo que nos hemos enfocado en dos grandes esfuerzos de los guatemaltecos en los Estados Unidos de América para incorporar el qué hacer y las opiniones, y yo me puedo aplicar aquí en primera persona. Hemos jugado un papel importante para que las posiciones de los guatemaltecos en los Estados Unidos de América se apliquen en las políticas nacionales. Primero, desde CONAMIGUA, desde el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, establecimos las bases para que un Consejo Asesor Permanente de CONAMIGUA, ley aprobada por el Congreso de la República en el año 2007, se incorporara al proceso y que las posiciones de la comunidad guatemalteca fueran aceptadas, y particularmente fue en el año 2009 la creación de las famosas mesas consulares. En el año 2009 se estableció este foro, las mesas consulares, en virtud del cual periódicamente, por lo general es una vez al mes, todas las organizaciones de guatemaltecos en una circunscripción consular se reúnen alrededor del cónsul en espacios de foro de discusión para mejoramiento de la actividad consular, definición de estrategias, etc. Podemos decir con cierta satisfacción de que hoy los espacios de los guatemaltecos en los Estados Unidos de América son más amplios y están empezando a incidir en la generación de políticas y estrategias migratorias del Estado de Guatemala. Ahora los líderes migrantes nos acompañan a los consulados móviles, nos acompañan en iniciativas como la gestión por el TPS, en la cual pues seguimos. Es muy difícil que se nos dé, pero no hemos tirado la toalla, como se dice popularmente, para la incidencia entre las autoridades de los Estados Unidos de América para una reforma migratoria, etc. Podemos decir con satisfacción que contamos con el acompañamiento de las organizaciones de guatemaltecos. Voy a finalizar diciendo que para el Ministerio de Relaciones Exteriores la atención, asistencia y protección consular es altamente prioritaria. Podemos decir con satisfacción que hemos ampliado los espacios de atención, pero que tenemos mucho que hacer, principalmente en México. La dinámica migratoria en México ha variado 180 grados en el último año, en los últimos 10 meses, lo cual nos obliga a fortalecer los mecanismos de protección, principalmente en el área más vulnerable, que es el norte de México, particularmente los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, que es el área más conflictiva. Lamentablemente, nuestra red consular en el norte de México sigue siendo débil, no por falta de voluntad política, sino realmente por una limitación presupuestaria muy fuerte, hasta el punto que nuestro gestor, nuestro cónsul más cercano se encuentra en Tijuana, Baja California, lo cual realmente no tiene mucho sentido. Estamos hablando de una circunscripción consular de cuánto será, de 400, 500 mil kilómetros cuadrados. Entonces, vamos a fortalecer, es nuestra prioridad, fortalecer la ampliación de la red consular guatemalteca en el norte de México, verificar y acompañar los procesos que emprenden las autoridades mexicanas precisamente para motivar o para gestionar mejoran las condiciones migratorias en dicha región. Los esfuerzos regionales que estamos haciendo a nivel centroamericano, se está definiendo una política pública regional en materia migratoria en el seno de SICA. Nosotros la vamos a acompañar y obviamente vamos a hacer los votos para que ustedes, para que la sociedad civil organizada y el sector académico sean incluidos en todas las discusiones serias que sobre el fenómeno migratorio se tengan en la República de Guatemala. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del señor Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Ahora dejo con ustedes al doctor René Centeno, que es subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación de México. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da un gran gusto estar aquí en este país tan bello como es Guatemala. Saludo con aprecio y respeto al embajador Eric Maldonado, viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, igualmente al amigo, al embajador Eduardo Ibarrola, representante del Gobierno de México en este país. También sé que se encuentra con nosotros el diputado Mauro Guzmán Mérida, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de Guatemala. Hace rato lo había visto ya atrás, también los saludo con mucho aprecio y respeto. También se encuentra con nosotros, y me da mucho gusto, la embajadora Mariela Vélez,
que es la directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, la licenciada Dilcia Aguiriano. Sí, muy buenos días, directora general de Asuntos Consulares de Honduras. También agradezco mucho la presencia del licenciado Enrique Degenjar Asturias, quien es el interventor de la Dirección General de Migración de Guatemala. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo también el día de hoy. Yo la verdad agradezco mucho la oportunidad que nos ha dado la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Guatemala y el Colegio de la Frontera Norte para tener la oportunidad de platicar cómo en este momento y en los últimos meses México ha definido una visión de política migratoria que, llevándose por un buen cauce, va a redefinir de manera importante la forma en que entendemos, nos vinculamos con la migración en el país. Como se mencionó durante la presentación, hace 9 meses yo era secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, tenía la oportunidad de venir a Guatemala precisamente a hablar de las encuestas de migración de la frontera, y he tenido la fortuna en los últimos 9 meses de ver y ser parte de una historia del cambio en el ordenamiento legal de la materia migratoria en el país. Me siento muy honrado de estar sirviendo al gobierno de México en esta dirección. Hasta hace 9 meses, y puedo decir hasta hace 6 meses, una sola ley o un solo instrumento jurídico regulaba toda la materia migratoria, y este instrumento jurídico era la Ley General de Población de 1974. Y decimos de 1974 porque es cuando se redefine, después de los años 40, este instrumento con el propósito, el gran propósito en ese momento en la historia del país, que era detener el alto crecimiento demográfico de la población nacional, especialmente una altísima fecundidad, casi 6.5 hijos por mujer, y México se dispone en ese momento a reformar la Ley General de Población para dar pie a la planificación familiar, a la libertad de las parejas de elegir el número de hijos o descendientes que quisieran en sus vidas, pero ya con un marco legal y con una política de Estado muy importante para poner en disposición de la población del país los métodos anticonceptivos, la planificación familiar y la asesoría médica legal para poder tener acceso a dichos métodos. Todo el aparato de migración, es decir, todo el articulado, prácticamente todo de migración, se traen y se repiten de la Ley General de Población de 1936 y de 1947. Con eso lo que yo quiero decir, y son las palabras de ahorita del embajador Ibarrola, que cualquier ley representa finalmente un posicionamiento político, la migración no era el centro de la discusión en el país en la materia demográfica, y desde los años 30 no existe una ley migratoria en el país. Por lo tanto, se encuadra dentro de una Ley General de Población y simplemente se repite prácticamente la articulación de las leyes anteriores a los años 50, porque la problemática no estaba visto en la dinámica demográfica desde una perspectiva de migración. Pues todos ustedes saben que mucho ha cambiado el país en el tema migratorio. México se ha vuelto un país con una gran complejidad, no solamente por los emigrantes, cerca de 12 millones de mexicanos que viven actualmente en los Estados Unidos, la mitad de ellos de manera irregular, que es el término que se usa ahora internacionalmente, ya no es indocumentado como México lo propuso por muchos años, en vez de usar la palabra, aceptar la palabra ilegal, indocumentados, y ahora migración irregular. De esos 12 millones, repito, la mitad están de manera irregular en el país del norte, de nosotros, en Estados Unidos. Cientos de miles retornan al país, lo cual también nos da una perspectiva diferente, tanto de manera voluntaria como de manera involuntaria. Y el retorno cada vez se vuelve más importante. Según el Censo de Población, hay una migración internacional, el Censo de Población de México del 2010, cerca de 1.3 millones de gente que vivía en otro país ingresó del 2005 para acá al país. Es decir, estamos viendo una realidad que es el retorno, que siempre ha existido, pero que ha ido en aumento en los últimos años. Después de las discusiones que se han dado tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, a partir de diciembre del año pasado y a partir de mayo de este año tenemos 2 nuevos instrumentos en materia migratoria en México. La primera, que es igualmente relevante, es la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Esta fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que fue aprobada de manera significativa en el Congreso. La Ley de Migración, que entró en efecto el día 26 de mayo del presente año, estamos hablando de prácticamente un mes
de estar vigente la mayoría, el 71% de la ley de migración, es decir, que no requiere de un reglamento para poder operar o para que tenga realmente una instrumentación jurídica específica. Es decir, a partir de ahora tenemos estos 3 instrumentos que van a regular la materia migratoria del país. La Ley General de Población va a seguir siendo importante porque va a regir 2 aspectos de la dinámica migratoria que no están ni en la Ley de Refugiados ni en la Ley de Migración. Por un lado, la migración interna, que seguirá siendo, tendrá que tener la responsabilidad del Gobierno de México de dirigir y de pensar cómo el desarrollo y la migración interna se van a vincular, y el aspecto de la migración mexicana a Estados Unidos, que no fue la esencia de la ley de migración, que como ya les podré explicar ahorita, es esencialmente una ley de inmigración, más que una ley general de migración. Entonces la Ley General de Población seguirá teniendo materia migratoria, la Ley sobre Refugiados de Protección Complementaria, no voy a detener en esta, pero sí es importante que la que sigue, por favor, que la tomen en cuenta, porque México realmente, como lo ha reconocido ACNUR a nivel internacional, tiene ahorita la materia en refugio y protección complementaria más avanzada de América Latina. Lo que hemos hecho es llevar no solamente los principios reguladores del refugio y de esta protección a ley, sino también declarar muy bien las atribuciones legales de las autoridades para cómo procesar la gran cantidad que tenemos, y cada vez hay que decirlo, mayor número de solicitudes de asilo, de refugio que existen en el país. Y estos principios quedan establecidos, y aquí lo digo mucho también en los comentarios que hacía el embajador Erwin Maldonado, en el sentido que tanto la ley sobre refugiados como la ley de migración tienen una orientación en los derechos de los migrantes. Y muchos de los principios que México no tenía realmente consagrados todavía en la Ley General de Población, pero los había suscrito internacionalmente, están claramente en ley, tanto en la materia de protección complementaria, refugio, como en la ley de migración, y me refiero sobre todo a los principios de la unidad familiar, al principio de respetar el interés superior del niño, la no discriminación, la no sanción por ingreso irregular al país para poder ser atendido en materia de refugio y de asilo, y la no devolución, es decir, el hecho de poderse establecer en el país mientras el caso sea resuelto. Todos estos principios México los había consagrado en el derecho internacional en varias convenciones en las que había participado, y finalmente serán reflejados en ley. Y antes también de avanzar, déjame decirle lo siguiente. La concepción, el paradigma que tiene México en este momento en materia migratoria no se va a ver nada más regulado por las leyes que acabo de marcar. México tiene una reforma constitucional recientemente aprobada en materia de derechos humanos. México consagró todos los derechos humanos, la mayoría de los derechos humanos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes probablemente conozcan el famoso artículo 33 de la Constitución Mexicana, donde el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene la facultad de expulsar a un extranjero del país sin tener que tener algún juicio o algún derecho de audiencia previa para poder ser expulsado. Por la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, todo extranjero tendrá el derecho de audiencia antes de ser expulsado del país vía el artículo 33 de la Constitución Política Mexicana. También se consagra el derecho al asilo y al refugio en materia de derechos humanos en la Constitución Política Mexicana, y lo digo esto porque constitucionalmente el aparato legal y el marco que va a estar ligado a migrantes y obviamente la vida de los propios nacionales en el país va a ser completamente distinto a partir de ahora, y muchas cosas se van a dirimir en materia de derechos precisamente por estas garantías que existen ya constitucionalmente en el país y no nada más en leyes. La que sigue, por favor. Creo que avanzar a una ley de migración era impostergable en el país. ¿Por qué? Porque la realidad nos había rebasado. El marco estaba completamente obsoleto, hacía referencia a una realidad de la migración que no era la que estamos viviendo en este momento y la que realmente hemos vivido en los últimos 20 años. Habíamos firmado muchos acuerdos internacionales que no los habíamos consagrado en ley ni en la Constitución, que es el avance también que estoy mencionando en este momento, y que estamos seguros, por coyuntura, por los hechos que estamos viviendo en los últimos años, que tenemos que ofrecer mayor garantías de protección a los derechos, de los derechos y de la seguridad de los migrantes en el país. En ese sentido, embajador, estamos muy comprometidos en poder realmente avanzar en esta materia,
hemos reconocido que nos faltan, es decir, no somos un país que hemos resuelto toda esta materia, pero sí hay un compromiso serio del gobierno de México para fortalecer institucionalmente lo que tenemos que fortalecer y especialmente para combatir a las bandas de criminales que son los que están realmente abusando, extorsionando y asesinando a los migrantes que transitan en México, y es algo lacerante también para la sociedad mexicana, como lo significa el hecho que el presidente de México se reunió recientemente en el castillo de Chapultepec con un grupo que representa a las víctimas de los mexicanos y también de protectores de derechos de los migrantes que han realmente sido víctimas, bueno, cuyos familiares han sido víctimas en los últimos años de la lucha contra el crimen organizado. Estamos conscientes del reto que tenemos enfrente, pero también estamos conscientes del compromiso que tenemos para avanzarlo y de que estamos haciendo las cosas que vayan en esa dirección. La ley de migración fue pensada, concebida, madurada en el Poder Ejecutivo del país. En el Poder Ejecutivo se crearon los mecanismos para, en una revisión de todas las reformas, de todas las propuestas legislativas que se habían hecho en los últimos 6 periodos legislativos, se rescatara cuáles eran las ideas, se consultara a través del Instituto Nacional de Migración con sociedad civil cuáles eran sus ideas, pero el documento madre que se aprobó en el legislativo fue concebido desde el Poder Ejecutivo, conscientes de la necesidad que había de reformar este marco en materia de migración. Este documento se acordó con un grupo de senadores de los 3 principales partidos políticos del país, el PAN, el PRI y el PRD. Los legisladores lo tomaron como un proyecto propio. Se creó una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo, porque pues, obviamente hay materia intelectual que respetar y hay negociación que tenía que hacerse. Trabajamos con los senadores y se llegó a un documento que en febrero de este año fue aprobado de manera unánime, ¿sí?, en el Congreso, bueno, en la Cámara de Senadores, con la presencia incluso de organismos de la sociedad civil. El padre Soladín estuvo ahí, aplaudió la iniciativa y esta iniciativa que no tuvo ningún voto en contra y ninguna abstención se remitió a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Cualquier modificación que hubiera ocurrido en la Cámara de Diputados significaba, porque la Cámara de Origen eran senadores, que el documento regresaba a la Cámara de Origen para de ahí aceptar o no las modificaciones y aprobar el documento final. La voluntad política de todos los partidos políticos y del gobierno de México fue muy importante para que cualquier reserva, porque si hubo discusiones, hay que reconocerlo, hay cosas que tenemos que avanzar en reforma a la propia ley de migración, para que todas las reservas, disposiciones y cambios se retiraran en ese momento de la Cámara de Diputados, para que se aprobara la ley, porque la ley, si bien podemos trabajarla aún más, era mejor que el marco regulatorio que teníamos. Y con ello se creó un grupo bicameral para avanzar de aquí en adelante en las reformas o cambios que tenemos que atender todavía en esta ley de migración. Pero refleja la voluntad política del Estado mexicano para avanzar en esta materia. La verdad, no es fácil ponernos de acuerdo en el país, pero en esta materia sí nos pusimos de acuerdo y nadie estuvo en contra de esta posición, si bien no dejó de manifestar que hay cosas que se ha dicho que todavía tendrían que mejorarse en este marco regulatorio. Son 8 capítulos los que dan realmente forma, 8 títulos a esta ley de migración. Se establecen claramente, y es un cambio de enfoque que no estaba en la Ley General de Población, aunque sí estaba en la Constitución Política Mexicana, cuáles son los derechos y obligaciones de todos los migrantes independientemente de su condición en el país, es decir, de su estatus legal en el país. Luego, las autoridades se definen también por completo, es decir, no queda de una manera tan general, sino todos, relaciones exteriores, el desarrollo, el DIF, desarrollo integral de la familia, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, todas las autoridades migratorias se establecen claramente cuáles son sus responsabilidades, igualmente aquellas que son auxiliares en este tema. También se habla de las condiciones de estancia y requisitos del país, especialmente se avanza en pasar de más de 30 modalidades migratorias a 3 modalidades generales que no pueden ser modificadas ya vía reglamentos, porque parte de lo que sucedía es que había ordenamientos inferiores donde se creaban las nuevas modalidades.
Estas nuevas modalidades no se van a poder crear porque están claramente definidas en ley y ahí a través del reglamento tendremos que ver cómo se va a especificar. Se abrió un capítulo especial para la protección de los migrantes en tránsito en el país. Es decir, se había trabajado desde el Ejecutivo en todos esos articulados, pero no estaba en un título especial para los migrantes de tránsito. Junto con los senadores trabajamos para que se creara este título especial y se moviera todo lo que tenía que ver con protección de los migrantes en tránsito por México a un articulado, a un título especial en ley, y creo que eso también fue un avance importante para que se viera que en el contenido había un espíritu del derecho a los migrantes que no estaba anteriormente en la Ley General de Población. También se habla claramente del procedimiento administrativo migratorio sobre el control, la verificación y el aseguramiento de los migrantes. Evidentemente, la perspectiva en la que funcionamos en esta materia va a cambiar mucho por el enfoque mismo que tiene la ley, que es la propia protección. Es decir, el presidente de México, cuando promulgó la ley en mayo del presente año, lo dijo de manera muy clara. De aquí en adelante, no hay ninguna duda de que todas las autoridades del país, de todos los órganos de gobierno, tienen como responsabilidad proteger a los migrantes. Eso es el mandato que está en la lectura y en el espíritu de la nueva ley de migración. ¿Sí? También se aclara por primera vez, se mencionaba en la Ley General de Población, estaciones migratorias, una sola ocasión. Y se refería evidentemente al recinto donde los migrantes tenían que ser conducidos cuando eran identificados de manera irregular en el país. Ahora hay una serie de condiciones que las estaciones migratorias tienen que cumplir y de los derechos que tienen los migrantes en dichas estaciones migratorias, desde la protección consular hasta el derecho, el acceso a la justicia y al debido proceso, como lo marca como lo define el marco regulatorio internacional en materia de derechos de los migrantes. Hay un capítulo sobre sanciones a todas las autoridades que abusen de los migrantes en los trámites, que hagan pública información confidencial sobre los trámites o la información que se está solicitando a los propios migrantes, y se establecen claramente los delitos como son la trata de personas, que es un fenómeno que, como ustedes saben, además de lacerante, que ha ido en aumento en los últimos años y de lo cual mucha migración centroamericana está siendo realmente de manera forzada, desplazada desde sus países de origen hacia México y hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son los logros de esta ley de migración? Y me voy a enfocar en estos tres, no son los únicos. En primer lugar, se despenaliza, subrayo, se despenaliza, se descriminaliza, aunque la palabra no existe, pero ya está un poquito en boga usar la migración irregular en México. Es decir, por ninguna razón el hecho de ser migrante irregular en el país ya puede preconfigurar un delito en México. Esta reforma esencial se dio en el 2008 con un decreto del presidente Calderón. Sin embargo, quedaban artículos en el Código Penal que decían que si alguien reincidía en ingresar de manera irregular a México, podía ser merecedor de 1 o 2 años de cárcel. Eso también se reformó, se derogan estos artículos con la nueva ley de migración porque es incongruente con el espíritu y los principios que la definieron. También se da por primera vez en ley un marco de garantías para proteger los derechos de los migrantes y se desincentiva y sanciona los abusos en contra de esta población. Ya no voy a detener aquí, nada más subrayo, no puede preconfigurar ya la migración irregular en México a partir de ahora un delito, y por lo tanto tenemos otra orientación de qué y cómo debe entenderse la migración y la migración irregular en el país. ¿Cómo se establece este marco de garantías del que yo hablaba? Uno, los derechos que son constitucionales en México se vuelven a definir en ley, para que no quede ninguna duda al momento que tengamos que socializar, comunicar este marco normativo a toda la población del país. El acceso a los servicios educativos, el acceso a los servicios de salud, la unidad familiar y el acceso a la justicia están claramente definidos para todos los migrantes, independientemente de la condición migratoria en México. Se da existencia legal, no es nada más una decisión administrativa, se da existencia legal tanto a los famosos grupos beta como a los OFIs que se crearon para la protección de los infantes en el país. Y también
Hay un gran cambio en la forma en que se opera y se administra el aseguramiento de migrantes. En la anterior ley podían estar hasta 3 meses en una estación migratoria un migrante. A partir de ahora, el Instituto Nacional de Migración tiene 15 días para resolver el estatus de los migrantes. Evidentemente pueden, por algunas condiciones, estar más de 15 días en las estaciones migratorias, y lo comento porque nos sucede mucho con la migración de la India a México, donde pues, tenemos un problema serio de que no hay un reconocimiento de parte de la propia embajada de que es población de India, y para que se puedan ser repatriados se requiere que un gobierno te reconozca y te dé tu documento de ciudadanía con el tal de poder ser repatriado a tu país. Se establece claramente en la ley de migración el interés superior del niño, junto con la ley sobre refugiados y protección complementaria. Son los dos primeros instrumentos jurídicos en México que establece esto, no nada más como un interés general, sino realmente como un principio de decisión, de regulación de lo que es en este caso materia migratoria. También establece que la Secretaría de Gobernación, donde laboro, tiene ahora que coordinarse con los gobiernos locales y estatales con 2 políticas específicas, y ahí tenemos que definir también los avances: perseguir y prevenir los delitos contra los migrantes e implementar acciones y convenios para brindar atención adecuada a la población migrante, especialmente aquellas que son víctimas de trata, que viven en una condición cuyo tratamiento es muy especial, igual la que de otros grupos vulnerables, como son víctimas de delito en general, aquellos que han sido víctimas de secuestro, o mujeres que viajan solas, o adultos mayores, que también es algo que todavía observamos en migrantes irregulares en el país, en México. Para desincentivar y sancionar se tuvieron que trabajar en varios instrumentos. Obviamente, el primero fue que todo el personal del Instituto Nacional de Migración, a partir de la nueva ley, tendrá, para ingresar, tenemos que ver qué sucede con los que ya están actualmente laborando, pero evidentemente tienen que pasar por estos procesos, tendrá que pasar por un centro de evaluación y control de confianza, igual que cualquier fuerza de seguridad en el país. Es decir, tenemos que tener certeza que el personal que estamos contratando se apega a principios de profesionalismo, de honradez y de disciplina para poder trabajar en el propio instituto. Se establecen claramente como responsabilidad del INAMI profesionalizar, formar, capacitar bien a todo el agente migratorio. Estamos trabajando ahorita en una política de fortalecimiento institucional del INAMI, donde lo que queremos orientar es la creación de un nuevo agente migratorio del país que se apegue a este marco legal y que no responda tanto a la inercia con las que teníamos con la Ley General de Población. Se eliminan muchas disposiciones que propiciaban arbitrariedad. Si alguien podía ser propiciar que sea las razones por las cuales a alguien se le negaba el ingreso al país no estaban claramente definidos en ningún instrumento ni regulación secundaria. Era un criterio prácticamente del agente migratorio. Eso ya no está así, se establece claramente cuáles son estos criterios para la expulsión y la devolución de un migrante. Hay sanciones muy claras para aquellos que violan la propia ley y abusan de los migrantes. Aquellos que retrasan un trámite tienen sanciones muy específicas. Y obviamente tenemos que simplificar bastante el procedimiento de ingreso migratorio, porque también eso era una fuente también de incertidumbre y de abusos por parte de algunas autoridades. Repito, me voy muy rápidamente a otros avances de la ley, que son distribución de competencias. Ahorita me voy a referir a ellas muy rápidamente. La modernización de la gestión migratoria y el fortalecimiento de la seguridad. Anteriormente, el tema migratorio era responsabilidad, sigue siendo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, y no había instancias donde realmente se pudieran deshogar esta resolución o esta visión del Estado mexicano con respecto a la política migratoria. ¿Qué quiere decir con eso? Que de facto el INAMI llevaba la política migratoria en muchos sentidos, cuando el INAMI es una autoridad migratoria cuya única disposición debe ser la de poder instrumentar la política migratoria que el país defina para tal propósito. Entonces, ante esa diferencia legal, lo que establece la ley es: Instituto Nacional de Migración, ustedes van a instrumentar la política migratoria, y la Secretaría de Gobernación tendrá que crear los mecanismos que permitan formular la política migratoria. ¿A quién se le establece un criterio no de algunos países? ¿Qué hacemos con las formas migratorias de visitantes locales? Esa es materia de política, ¿sí?
y ahora será la Secretaría de Gobernación, a través de mecanismos de coordinación, como lo establece la ley, con los legisladores, con los gobiernos estatales y con la Administración Pública Federal, tendrá que definir esa política. Entonces, eso, la verdad, sí va a crear un nuevo ordenamiento, una nueva forma de entender la competencia migratoria. Y sí estuvimos convencidos, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, que una autoridad migratoria no puede definir su propia política, ¿sí? O sea, por la política es mucho más sustantiva y está en una materia de un nivel que requiere de otro tipo de definiciones, de otro tipo de instrumentación, de trabajo con la Cancillería, de trabajo con autoridades del Poder Legislativo, etc. Hay solamente 3 condiciones de estancia en México, o 3 formas de estar, a diferencia de las 30 con las que teníamos. Ahora van a ser, como en muchos países del mundo, solamente 3 categorías. O eres un visitante, como un turista que llega a pasar una estancia en el país, o eres un residente temporal, o eres un residente permanente. Estas son las únicas 3 categorías. Tenemos que en reglamento definir muy bien cuáles son las modalidades que puede haber ahí, pero la ley establece que no podrán pasar de 9 modalidades. Es decir, a lo más podemos llegar a 9 modalidades con estas 3 generales. Eso evidentemente reduce mucho la discrecionalidad y la complejidad de poder ingresar regularmente al país. Se fortalece muchísimo el criterio de la regularización en México, porque hay 2 criterios que definen claramente el acceso a la regulación en México: la unidad familiar y la protección humanitaria vía el asilo y vía otro tipo de condiciones. Y bueno, los plazos para la resolución de trámites que también se establecen claramente en la ley. Ustedes saben que México, como el propio artículo 33 reflejó por muchos años, pues es un estado que se construyó legítimamente con un gran nacionalismo, ¿sí? Pero obviamente no éramos el país del norte, un país de inmigración, seguimos teniendo pocos inmigrantes en el país, pero sí, y aquí también lo reitero, el nuevo marco normativo que nos proporciona la Ley General de Migración hace que todo, ¿sí?, que se fomente y se ordene el movimiento internacional hacia el país. Es decir, hay vías para facilitar la estancia legal en el país que no existían anteriormente, ¿sí? Incluso en muchas de ellas no tiene uno ni que abandonar el país para poder cambiar el estatus migratorio en que están en el propio país. No hay sanciones por exceder el periodo de estancia, puedes cambiar de estatus en cualquier momento, el vínculo familiar queda claramente definido para que la población pueda migrar cuando se casa o tiene un hijo en el país, y también se definen claramente para víctimas o testigos de delito y aquellos en situación de vulnerabilidad los mecanismos para poder regularizar y estar en el país. ¿A quién beneficia la ley? Obviamente mucho del marco, pero no es todo, tiene que ver pues, con migrantes en tránsito en cuanto a la protección que tiene que garantizar el Estado de México a estos migrantes. Pero hay muchos cambios que son también importantes para la propia fomento de la migración ordenada en el país. Por ejemplo, los estudiantes antes no podían trabajar en México. Ahora la nueva ley, bajo la misma calidad migratoria de estudiante, van a poder trabajar en el país. Esto es un cambio, repito, de la forma en que vemos los mexicanos a la propia migración y a la forma en que los inmigrantes pueden establecerse, insertarse en el país. Evidentemente los trabajadores fronterizos, las formas migratorias de trabajadores temporales y de visitante que no se va a llamar regional, no local, quedaron establecidos en ley y no por acuerdos del Instituto Nacional de Migración. Es decir, hay muchos beneficiarios interesados en estos propios cambios de la ley de migración. No solamente es el enfoque o el pensamiento que podemos haber tenido en el tema de la migración de tránsito. De seguridad me la voy a saltar por tiempo. ¿Qué sigue? Y aquí déjenme terminar mi presentación de esta manera. Lo voy a resumir así. ¿Qué sigue? Pues seguir el espíritu de la ley. Es decir, que la ley realmente, tanto vía la definición de su reglamento, vía la forma en que se socialice y se creen los mecanismos para que los derechos de los migrantes sean protegidos tanto por el propio reglamento como por la comunicación con las autoridades locales y la coordinación de la Secretaría de Gobernación, llegue a un buen fin. Es evidente que México no es el mismo
ya. Está en letra, está en ley, es un mandato y hay reforma constitucional que nos obliga además a llevar a un buen fin a este marco normativo. Estamos trabajando de manera muy rápida para sacar adelante el reglamento y para poder trabajar con las autoridades locales, porque son la que la mayoría de los migrantes se enfrentan en el territorio nacional, las autoridades a nivel municipal, las autoridades a nivel estatal, para que se entienda claramente las implicaciones de no seguir al pie de la letra lo que dictamina, lo que dice, lo que rescata, lo que avanza el país en materia migratoria. En la medida en que todos, académicos, sociedad civil y gobierno, entendamos y socialicemos la nueva ley de migración, el país va a ser un país mucho más rico, con un diferente espíritu a la migración que pasa por nuestro país. Esa realidad la aprendimos porque lo vivimos con tragedias y porque lo vivimos desde hace más de 100 años con nuestros migrantes en los Estados Unidos. De aquí en adelante, Estados Unidos no va a poder reclamar que tenemos un marco regulatorio que era igual que ellos, penalizando en todo momento al migrante. Ese marco ya no existe en México y creo que ahora tenemos una mayor cara con que sentarnos a hablar con los Estados Unidos de cómo quisiéramos que ellos también establecieran un marco como el que México ya estableció en ley a partir de estos momentos. Muchas gracias.